Bien, seguimos con el capítulo de cerebelo, ¿sí? Sus conexiones ahora. Esta es la parte número 2. Vamos a ver ahora las conexiones cerebelosas, ¿sí? Dice, el cerebelo está ampliamente conectado con el resto de los centros nerviosos por vías aferentes que alcanzan el cerebelo desde otras regiones nerviosas y por vías eferentes que salen del cerebelo en busca de sus dianas o receptores. Las vías aferentes llegan por los tres pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Superior, medio e inferior. Y las vías eferentes que salen del cerebelo van a salir mayormente por pedúnculo superior, pedúnculo cerebeloso superior y en menor medida por la inferior. Así que vamos a ver estas conexiones, más que nada vías cerebelosas, podríamos decirle, ¿sí? Y vamos a empezar con las aferencias, las que van al cerebelo. Tenemos acá un parrafito que está bueno, dice que el cerebelo recibe información de casi todo el sistema nervioso central, menos de un lado, de los núcleos basales, ¿sí? Que también dice que regulan o es fundamental en la regulación del movimiento, pero no establecen contacto directo con el cerebelo. Es la única conexión que el cerebelo no hace. Después con todo el sistema nervioso central hace con todos. Así que bueno, vamos a empezar con la aferencia de lo que proviene de la médula espinal, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver los tractos espinocerebeloso anterior y el superior. Bueno, lo que es aferencia de la médula espinal, lo que proviene de la médula espinal, el cerebelo va a recibir información de sensibilidad de la piel, las articulaciones, los movimientos del tronco, extremidades, ¿sí? Y del arco, o sea, toda la información también que viene del arco reflejo, etcétera, ¿sí? Más que nada propioceptivo también, ¿sí? Podríamos decir. Y lo que nos ayuda, obviamente, al control del equilibrio. Pero bueno, es eso más que nada. Y las fibras, como dice acá el párrafo, las fibras son homolaterales, o sea, es decir, alcanzan el mismo lado de la corteza cerebelosa, ya que aunque algunas fibras se cruzan, lo hacen dos veces, de modo que en el final termina del mismo lado. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el tracto espinocerebeloso anterior, ¿sí? Que, que va a llevar información, o sea, vamos a empezar ya, ¿no? El espino cerebeloso anterior, que lo tenemos acá, voy a dibujar ahora, este que está acá, ¿sí? Vamos a analizar este tracto. Recuerdan que habíamos visto cuando vimos médula que iba por acá. Miren, voy a buscar la imagen para que uno se ubique. Miren, a ver si tengo la imagen. Acá está. Recuerdan que habíamos dicho que este era el espino, el 3 era el posterior, el tracto, ¿sí? El cordón o el tracto posterior, y el 4 era el tracto anterior. Esos son los dos tractos que vamos a ver ahora, a pesar de ver dos más que están relacionados, más superior, ¿sí? Que van a llevar información de la parte superiores. Bien, no lo voy a mezclar tanto donde van a ser sinapsis, las fibras, las neuronas, porque va a ser un lío. Después ustedes cuando lo lean podrían ir, volver a la imagen, por ejemplo, de las láminas, ¿recuerdan? Van a ver dónde hace sinapsis esta neurona, ¿sí? Por ejemplo, este vendría a ser el espino cerebeloso anterior, el que tengo acá marcado con el lápiz. Acá está, ¿ven? Entra la información, esto es anterior y esto es posterior, para que nos ubiquemos, ¿ok? Entonces, entra la información por una neurona sensitiva hasta la lámina 7 vendría a ser, ¿sí? Hace sinapsis con otra neurona, con la segunda neurona, vendría a ser, sí, sí, la segunda neurona. Y esta se va a cruzar, miren cómo se cruza por el mismo asta, ¿sí? Y va a empezar a subir por este lateral, ¿sí? Lateral anterior, por eso se le dice espino cerebeloso anterior. Sube, sube, ¿ok? Miren, va a pasar por el puente, por el bulbo, perdón, va a pasar por el puente, y ya casi en la parte más caudal, o cuando agarra la parte del mesencéfalo, lo voy a subir un poquito, la fibra esta que se había cruzado vuelve a cruzarse de nuevo, o sea, se cruza de este lado de vuelta, y va a terminar
supongamos que la información viene de los miembros derecho, ¿sí? Izquierdo en este caso, porque esto es anterior. Izquierdo. Se pasa para el lado derecho de la médula, sube todo por el lado derecho, pero cuando llega al mesencéfalo va a volver de vuelta al lado izquierdo del hemisferio cerebeloso. ¿Se entendió eso? Esa es la vía cerebelosa, espina cerebelosa anterior, ¿sí? Y va a llevar desde los niveles más bajos de la médula, o sea, nivel lumbo-sacra, ¿sí? O sea, lumbar y sacra, ¿ok? Desde ese lugar va a llevar esta información. Ahora bien, no está acá en el dibujo, pero no creo que esté. Pero ya hay otro haz, o sea, otro tracto, podríamos decir, otras raíces, otras fibras que van a tener el nombre de espino cerebeloso rostral, que van a llevar información ahora de los miembros superiores, ¿sí? Eh, del tronco como de los miembros superiores, obviamente. Y esto van a salir ya de niveles más superiores de las médulas, porque esto lo que vimos salió de la parte más inferior. Entonces, este rostral, este espino cerebeloso rostral, sale ya de la parte más, podríamos decir, torácica, cervical, etc. Eso es el anterior. Ahora, el posterior va a ir también, pero el posterior acá, miren, entra también la información, ¿sí? Por el ganglio espinal, o sea, pero va a ser sinapsis en un núcleo, núcleo de Clark se llama, ¿sí? Tenía otro nombre, no me lo puedo acordar ahora, pero bueno, no pasa nada. Y va a ir siempre por el mismo lado y va a subir por el cordón posterior del espino cerebeloso, ¿sí? Pero va siempre por el mismo lado, no se cruza, no se cruza. Sube, sube y va a la altura del bulbo, va a entrar al cerebelo por el pedúnculo inferior. El anterior que habíamos visto entra por el pedúnculo superior, no lo había dicho. Y este va a entrar por el pedúnculo inferior. ¿Ok? Después, bueno, llevan información proprioceptiva inconsciente, etcétera, así como habíamos dicho, del tronco más caudal y de las extremidades inferiores. El segmento va a ser T1 a L2, ¿ok? Más o menos parecido, pero bueno, va a llevar de esa información. Después, al igual que vimos recién, también hay otro tracto que acá está en negro, ¿sí? Como ustedes lo ven, que es del núcleo cuñado, ¿sí? Que este eh, va a pertenecer o va a agarrar, podríamos decir, las neuronas del núcleo cuneiforme, ¿ok? Que vienen por el cordón posterior. El tracto cuño cerebeloso va a entrar por el pedúnculo inferior y va a llevar información ya también de los miembros superiores y el tronco, la parte superior, ¿sí? Pero bueno, sepamos que el anterior y el anterior solamente se cruza una vez en la parte medular, cuando apenas entra, y después se vuelve a cruzar en el mesencéfalo. Eso es lo que más tenemos que saber. Bien, ahora tenemos los tractos, más que nada, podríamos decir, del equilibrio, porque son del vestibular. Tenemos dos vías, una indirecta y otro directo, ¿sí? Como ustedes verán en este dibujo que está acá, acá tenemos el oído, ¿sí? Y va a haber una vía, o sea, podríamos decir, ahí se me fue la palabra, un cordón, sí, vamos a poner un cordón. Una vía o neuronas, ahí está, neuronas que llevan al núcleo vestibular, que es este que está acá, ¿sí? Que van a llevar información al núcleo vestibular. Pero va a haber otra neurona que lleva información directo ya al cerebelo, ¿sí? Al cerebelo. Esa es la vía directa, ¿ok? Va a entrar por el pedúnculo inferior. Y la vía indirecta va a ser aquella que va a hacer sinapsis en los núcleos vestibulares, ¿sí? Para llevar también información de los vestíbulos, ¿sí? O del oído también, ¿ok? Esa es la vía del sistema vestibular, ¿ok? La información va a ser de la posición y el movimiento de la cabeza. Esa es la información que van a llevar. Cómo está mi cabeza ubicada. ¿Ok? Ahora vamos a ver las aferencias del bulbo raquídeo. Esta es una de las más importantes vías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerdan que habíamos visto las fibras trepadoras. Bueno, van a venir de acá.
¿sí? Y van a entrar por el pedúnculo inferior. ¿Qué es esto? La oliva, ¿sí? El núcleo olivar. Y esto van a llevar información tanto de corteza y del tronco, del mesencéfalo, ¿sí? Y de la médula. O sea, acá van a venir mucha información de médula, de corteza, mesencéfalo, colículo superior, por ejemplo, núcleo rojo, etc. Entonces, acá de acá van a salir las fibras trepadoras que te acuerdan que nos informaba acerca del error que habíamos hecho en algún movimiento. Bien, esa es la vía, una de las vías más importantes, tenganla en cuenta. Y que bueno, que reciben información, como dijimos, de corteza, del mesencéfalo, de médula, etc. Y bueno, y que concentra más información también de la médula espinal. Perdón, quise decir de que los núcleos, recuerdan que estaba el núcleo olivar y después había dos núcleos accesorios, ¿sí? No me acuerdo dónde estaban, que eran chiquitos, ¿se acuerdan? Esos dos núcleos que también van a llevar principalmente información de la médula. Ahí está, ahí me sale. Después tenemos dos tractomados o dos As, que es el retículo cerebeloso, obviamente, que agrupa fibras procedentes de la formación reticular bulbar pontina y que alcanzan el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Después tenemos el arqueado cerebeloso, que consiste en fibras originadas del núcleo arqueado, que está asociado a las pirámides del bulbo. Su significación funcional es similar de las fibras pontocerebelosas, que ya la vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver las aferencias que vienen de la protuberancia. Ya vimos del bulbo, vamos, ¿sí? De caudal a superior, a encefálico. ¿Sí? Ya vimos lo que venía de la médula, vimos del bulbo y ahora sigue el puente. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos el que es el córtico pontino cerebeloso. O sea, córtico porque viene de corteza. Voy a dibujar. Porque viene de corteza. Y bueno, y cruza en el puente. ¿Sí? Estas fibras van a venir del lóbulo frontal, del parietal, del occipital y del temporal. Y también va a venir del sistema límbico y de los cuerpos mamilares del hipotálamo. O sea que fíjense toda la información que va a recibir el cerebelo acá. Ahora presten atención acá, lo que es, podríamos decir, posterior, todo lo que es parietal, occipital, temporal, va a venir por esta vía, ¿sí? Va a cruzar por el mesencéfalo, sí, mesencéfalo, pero antes, me olvidé decirle, pasa por la sustancia blanca, se me fue el nombre de esta sustancia blanca que recuerden que la habíamos visto, cápsula interna, ahí está. Va a pasar todo lo que es posterior, va a pasar por la lateral, y lo que es frontopontino, que vendría a ser esto, va a pasar por la medial del mesencéfalo, de la vía piramidal, ¿sí? Que ya más adelante se va a ver. Pero fíjense esto, que en el pie del puente, ambas fibras van a hacer sinapsis con los núcleos del puente y van a decusar, se van a cruzar, ¿sí? Cruzan acá para ir ahora al cerebelo, pero se dieron cuenta, ¿no? O sea, supongamos que este es el cerebro, esta es la mitad, hemisferio, y este es el cerebelo, ¿sí? Entonces, todo lo que viene de acá va a ir al lado opuesto del cerebelo, ¿ok? Lo que proviene de acá va a ir al el otro opuesto del cerebelo. O sea, no es homolateral, sino que acá sí se cruzan las vías. Y acá sí van a entrar por el pedúnculo medio. Bueno, ¿qué más? Tenemos ahora... Bueno, después tengo unos datos que están en el libro donde dice que las fibras corticales van a terminar en el lóbulo anterior del cerebelo y que las fibras asociativas en la corteza del lóbulo posterior del cerebelo. ¿Sí? La información va a ser planificación de los movimientos, órdenes motoras, información visual y emocional, etc. Eso en cuanto al córtico pontino cerebeloso. Y ahora lo que es las aferencias del mesencéfalo es de simple lectura, porque no hay mucha información en este libro. Por ejemplo, tenemos el tecto cerebeloso, que está acá, que va a aportar al cerebelo información visual
y acústica procedente de neuronas de los colículos superior e inferior. Tenemos el tracto trigémino cerebeloso, ¿sí? Que aporta información propioceptiva de la cara, procedente de neuronas del núcleo mesencefálico del trigémino. Tenemos el rubro cerebeloso, que viene del núcleo rojo, y aporta al cerebelo información de las vías motoras procedente de las neuronas del núcleo parvocelular del núcleo rojo. También tenemos otros dos más, creo. No, sí, tenemos el cerúleo cerebeloso, que bueno, sale del locus cerúleo y llega al cerebelo para distribuirse de forma difusa, formando parte de las fibras arrosariadas que habíamos visto que modulaban a las demás fibras, recuerdan, por neurotransmisores. Miren cómo todo se va relacionando. Y tenemos aferencias hipotalámicas, ¿sí? Están poco caracterizadas. Y se libra, bueno, pero esto es para que lo lean después. Vamos ahora a las eferencias. Acá hay un dibujito igual, un dibujo, perdón, ¿sí? De los tractos, esto del mesencéfalo, ¿sí? Que entran todo por el pedúnculo superior. Pero si yo me quedo estancado acá, se va a hacer más largo el video. Todavía quedan cosas, por eso lo hice en dos partes. Miren qué largo que es. Tenemos lo que viene del núcleo rojo, el núcleo trigeminal, el mesencéfalo, y después de los colículos. Miren cómo se hace la formita ahí. Bueno, es eso nada más, lo que más o menos la información que debemos tener. Ahora vamos lo que sale del cerebelo. ¿Recuerdan este dibujo que lo vimos en el video anterior? Bueno, ténganlo en cuenta. Porque todo lo que es la banda lateral del cerebelo, ¿sí? Va a llevar información al núcleo dentado, ¿sí? Y después tenemos que ver a dónde va esa información. Y recuerden que era la única neurona que salía de la corteza, era la de Purkinje. Después lo que es la banda paravermiana, porque está al lado, ¿sí? Y va a llevar información a el núcleo emboliforme y el globoso. Y lo que es la vermis, la banda vermiana, iba a llevar al fastigial. Entonces, teniendo presente esto, vamos a ver ahora lo que es las eferencias del cerebelo hacia el sistema nervioso. Bueno, empecemos con el vestíbulo cerebeloso. Esta porción de corteza cerebelosa conectada directamente con los núcleos vestibulares forma el denominado vestíbulo cerebeloso, que se corresponde con el lóbulo flóculo nodular. ¿Sí? Recuerden, del flóculo nodular salían estas fibras hacia el vestíbulo. Sin embargo, esta corteza establece conexiones algo más amplias que las estrictamente destinadas a los núcleos vestibulares. Bueno, ¿cuáles son las eferencias? Bueno, tenemos el tracto cerebelo vestibular, el tracto flóculo oculomotor y el uncinado de Russell. Si vamos a este dibujo, tenemos este tracto, me lo voy a dibujar. Aquí el verde es el del tracto cerebelo vestibular, que es cortito, miren, sale por pedúnculo inferior y va rápidamente al núcleo vestibular, ¿sí? Estos van a ir a médula, el del negro, ¿sí? Después tenemos el rojo, que va a ir al núcleo al núcleo motor ocular, ¿sí? Oculomotor, ¿sí? Por eso es el flóculo oculomotor. Veo que acá hay como una crucecita porque este tracto se cruza, ¿sí? Así que es contralateral. Se cruza en el cerebelo y van a entrar por el pedúnculo superior, ¿sí? Y después tenemos el tracto uncinado, ¿sí? De Russell, que va hacia el hipotálamo, miren, pero en ese camino ascendente va a ir tirando colaterales por el pedúnculo inferior para ir a los vestíbulos, el núcleo vestibular, miren, va tirando colaterales por el pedúnculo inferior y también después por el pedúnculo superior va a ir al núcleo motor ocular externo. Es eso nada más lo que tenemos que saber de estos tractos. ¿Cuál es la función? Bueno, regular el equilibrio del cuerpo y dinámica del globo ocular. Entonces, este espino cerebeloso, ¿sí? Va a llevar información del núcleo fastigial que va a venir, recuerden, el cerebelo. Vamos a hacerlo
algo así era. Esta era la vermis, la banda paravermial y las bandas laterales, ¿sí? Entonces, la vermis iba a darle información al fastigial y el fastigial ahora va a llevar información, más que nada al núcleo olivar inferior, ¿sí? También teníamos lo que era el núcleo interpuesto, que en realidad son el globoso y el emboliforme, y este va a ir información, este va a llevar de la banda paravermiana, ¿sí? Esto, información de acá. Y va a llevar información al núcleo rojo que está en el tronco, ¿sí? Para que este después también lleve información a otros lugares, pero en especial, miren, este es el tronco del encéfalo, el núcleo rojo, y el núcleo rojo va a ir al tálamo y el tálamo a corteza, ¿sí? Pero no, pero bueno, no iba a decir algo y no importa. Sí, que iba por pedúnculo superior. Miren que está acá. Voy a leer un parrafito que dice que el papel funcional mejor establecido del espino cerebeloso es la regulación de la motilidad básica del tronco y las extremidades. Las zonas paravermianas se relacionan más con la motilidad de las extremidades y la zona vermiana, ¿sí?, con el tronco, incluso con los movimientos oculares. Existen abundantes datos de la clínica humana que implican a este segmento en el control emocional. Ya lo vamos a ver un poquito. Y ahora vamos con el último, creo, que es el cerebro cerebeloso. A no confundir, porque acá recién vimos el espino cerebeloso, pero recordemos que tenemos el tracto también espino cerebeloso. Pero no, acá estamos hablando de espino cerebeloso. ¿Por qué? Porque no sé, sinceramente. Creo creer que es porque cerebelo espinal, como que no engancha esa palabra. Pero sí, miren, acá tenemos cerebelo reticular, que van a la formación reticular, cerebelo olivar, ¿sí? Pero bueno, no se confundan con eso. Igual que acá, que tenemos que dice que es cerebro cerebeloso, cerebro cerebelo. Y bueno, acá tenemos la imagen, vamos directamente a la imagen. Una cosa que no dije, que este tracto que está acá, o este haz que salía del núcleo interpuesto, decusa, ¿sí? No se olviden de eso. Va a decusar. Y este también, el que sale del fastigial. Miren cómo se cruza. Lo que sale del núcleo dentado, que vendría a ser de la banda lateral del cerebelo, ¿sí?, también va a ir por el pedúnculo superior y van a ir al tálamo. Más importantemente en el núcleo ventral lateral, que ya vamos a ver algunos de los núcleos en el próximo capítulo, que está relacionado con las funciones motoras. Y del tálamo, también, o sea, al tálamo va a llegar a varios núcleos, pero bueno, importante ese. Y de ahí van a ir a corteza cerebral, ¿sí? Por ejemplo, a la frontal, a la prefrontal, al parietal posterior y a estructuras corticales del sistema límbico, ¿sí?, en especial. ¿Qué más? Yo creo que con eso estamos con lo que es vía. Y ahora vamos a ver algo que es, como dice el título acá, síntesis funcional del cerebelo, ¿sí?, una perspectiva clínica. Y les voy a leer lo que dice el párrafo. No, perdón, yo tenía anotado que había que leer, pero era de este tracto que acabamos de leer recién, del cerebro con el cerebelo. Dice que esta amplia conectividad explica que las funciones cerebelosas sean más amplias que el papel en la planificación y el aprendizaje motor, reconocido tradicionalmente, y que será tratado en el siguiente apartado. Desde el punto de vista motor, cuando se lesiona este componente, las alteraciones afectan a movimientos delicados que requieren una considerable habilidad, como tocar un instrumento musical o al habla. Dado que tanto las fibras eferentes del cerebelo como las descendentes de las áreas corticales motoras se cruzan, las alteraciones de la motricidad que ocurren al lesionarse una mitad del cerebelo se manifiestan en la mitad del cuerpo. Bueno, ahora sí vamos a ver la síntesis funcional del cerebelo. ¿Qué dice acá el libro? Bueno, que la función del cerebelo antes se creía que era solo motor, que era coordinar movimiento, equilibrio,
y listo, ¿sí? Pero, y que el síndrome cerebeloso era solo el trastorno motores que uno podía ver. Pero ahora abarca tanto lo motor, lo cognitivo y lo emocional. Y se pueden incluir síntomas afectivos y cognitivos. Por ejemplo, tenemos el síndrome cognitivo, que se llama afectivo cerebeloso, que cuando se lesiona el cerebelo no solo tiene problemas motores, sino también emocional y cognitivo severo. Lo que significa que el cerebelo controla las emociones también, la motivación y los pensamientos. ¿Sí? O sea, tiene que ver con lo neuropsiquiátrico el cerebelo. Así que cuando también falla el cerebelo o hay un tumor o algo, eh, como vamos a ver, va a estar afectado también las emociones, la motivación, el pensamiento, aparte de lo motor. Bien, ¿qué pasa cuando se lesiona el cerebelo? O sea, hay un síndrome cerebeloso. Puede ser por causa de una lesión vascular, algún trauma, algún tumor o por el hecho de la intoxicación del alcohol. Bueno, esto se le llama síndrome cerebeloso. Ahora bien, cuando el cerebelo tiene una lesión o algo como esto, una intoxicación, lo que sea, la persona no pierde o no pierde, o sea, no queda paralizada o no pierde la sensibilidad, porque eso pertenece a la corteza del cerebro, no del cerebelo. O sea que todo lo que es movimiento, etcétera, y sensibilidad la va a seguir teniendo, ¿sí? Por más que tenga un trauma en el cerebelo. Y el paciente sí lo que va a mostrar o va a manifestar son alteraciones en la ejecución del movimiento, ¿sí? Movimiento voluntario, obviamente. Por ejemplo, como dice el libro, dismetría. ¿Qué significa esto? Un error en la amplitud del movimiento. O sea que si la persona quiere agarrar un objeto, se va a quedar corto o se va a pasar, ¿sí? Eso se llama dismetría. O sea, no calcula la distancia de lo que tiene que agarrar un vaso en la mesa, por ejemplo. Después tenemos disergia, que es el error en la fuerza aplicada al movimiento. No es capaz, dice, de ajustar la fuerza que aplica en un objeto duro, pesado, no sé, un vasito de tergopol, capaz si lo aprieta un poquito fuerte y lo rompe, supongamos. Distasia, que es en la secuencia de etapas de movimientos complejos. Por ejemplo, el individuo se hace muy torpe y, por ejemplo, cierra la mano para hacer objeto antes de llegar a alcanzarlo. O sea, como dijimos, quiere agarrar un vaso, cierra la mano, pero no toca el vaso, ¿sí? Eso se llama distaxia. O sea, todas estas son causas cerebelosas, ¿sí? Y adiacocinesia, que es la imposibilidad de hacer movimientos secuenciales rápidos, ¿sí? No sé, quiero mover la mano varias veces, como saludando, como tipo abanico, y no lo puedo hacer. Porque no tiene esa coordinación, podríamos decir. También se lo puede relacionar a veces. No lo digo porque si no se va a hacer mucho lío. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, ataxia, una palabra que la hemos escuchado varias veces, que es la alteración en la marcha, ¿sí? No tiene esa capacidad de coordinar eh, la forma de caminar, ¿sí? Por eso el borracho cuando se intoxica con alcohol, ya uno ahí se da cuenta a qué nos referimos con ataxia, ¿sí? Para poner un ejemplo. Eh, Temblor intencional surge como respuesta a un intento de corregir los errores del movimiento. Después tenemos disartría, que es la alteración del lenguaje, mala articulación de las palabras. O sea, cuando uno escucha a un borracho hablar, bueno, algo así parecido, ¿sí? Eh, Después tenemos la voz escandida, que es como una voz temblorosa, ¿sí? O que habla en sílaba, por ejemplo, yo quiero, algo así, agua, ¿sí? Tenemos el nistagmo, que es la alteración de la motilidad ocular cuando se intenta fijar la mirada. O sea, eh, movimiento involuntario, rítmico y repetitivo de los ojos. Pueden ser de un lado lateral al otro o de arriba para abajo. Es eso. También pierde el control del equilibrio, como dice acá el título. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se evidencia? Bueno, en la postura. Cuando una persona quiere mantener el equilibrio y no puede, ¿qué hace? Abre las piernas un poco más para apoyar o para tener un mayor base de sustentación, ¿sí? O sea, por eso a veces los borrachos también caminan con las piernas separadas. Yo le pongo el borracho porque es lo que más o menos vemos siempre, o sea, o lo que la mayoría de acá vio alguna vez. ¿Y para qué? Para no caerse, o sea, como que agranda
esa base de sustentación para no agrandar. Pero si uno le hace cerrar los ojos, también pueden perder el equilibrio, ¿sí? Y otra alteración es la hipotonía. Bien, para seguir ya, porque si no se hace muy largo, también va a perder el control emocional y motivacional, lo que le dijimos recién, ¿sí? Las alteraciones va a ser el aplanamiento efectivo, pérdida del interés por casi todo tipo de actividad, ¿sí? Y desinhibición, va a tener problemas emocionales como la ansiedad, irritabilidad y agresividad. Les voy a leer un parte del párrafo. Dice así, dice que de igual modo, a través de exámenes detallados con técnicas de neuroimagen funcional se ha observado atrofias regionales del cerebelo en pacientes con autismo, depresión mayor y trastorno bipolar. Todas estas alteraciones emocionales y de motivación se han relacionado especialmente con lesiones de la región posterior de los hemisferios, lóbulo posterior y particularmente de la vermis, pero las bases neuroanatómicas no están suficientemente claras. Así que vemos cómo el cerebelo puede también afectar en estas cosas, ¿no? Que hoy se habla mucho. Después tenemos acá el control del pensamiento verbal y la memoria. Acá usa la palabra dismetría, recuerdan, de no medir bien las cosas. Dismetría cognitiva, dismetría del pensamiento, o sea, como que lo compara, ¿sí? Como para que ahora lo que pasa en el cuerpo también pasa en la mente, podríamos decir. Por eso usa esta palabra dismetría. Dificultad para calcular recuerdan, la presión del movimiento era, pero acá lo usamos más para lo que es la mente. Por ejemplo, a ver, voy a poner, por ejemplo, que es la dismetría cognitiva o de pensamiento, es la falta de coordinación mental, donde los pensamientos, lenguaje y emoción están mal dirigidos, exagerados o desorganizados. Eso es lo que nos dice el libro. Por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia, que por ejemplo, tienen la pobreza en el habla, o sea que sufren alogia, dice el libro, que es como, a ver, pobreza en el habla sería como palabras vacías o pocas ideas, ¿sí? Eh, Van a tener una desorganización del habla y pensamiento, incluso alucinaciones y delirio, ¿sí? Por eso la reducción ahora de estas células de Purkinje, como dice acá, ¿sí? La densidad de la célula de Purkinje, que al igual que en el caso de la alteración, afecta de forma especial la vermis. O sea, si hay menos densidad de célula de Purkinje en la zona vermiana, puede que llegue a pasar esto, ¿sí? Esta alteración del lenguaje en las personas con esquizofrenia. Y para ir terminando, tenemos el control de la atención y la conciencia. Dice que pacientes con daño cerebeloso presentan problemas similares a los de TDAH, que es el trastorno de déficit de atención. El síndrome, por ejemplo, de la fosa posterior, que son niños operados de tumores cerebelosos, tienen alteraciones como mutismo, apatía, la habilidad emocional, que significa que se están riendo y de pronto llora, o lloran y de pronto, o sea, cambian ese ánimo, ¿sí? Y distracción frecuente. Después tenemos la valoración del tiempo, que se los dejo a ustedes para que lo lean. Y la división, para terminar ahora sí, la división anatómica del cerebelo, que lo tenemos acá. Esto es breve, rápido. Tenemos 3 unidades anátomo-clínicas en el cerebelo, que este es el dibujo, ¿sí? El sensorio motor, que es del lóbulo anterior y lobulillo del lóbulo posterior. Una lesión en este lugar, perdón, toqué cualquier cosa. Decía que una lesión acá, en el lóbulo anterior y en el lobulillo 8, posterior, dice que va a ocasionar o interrumpe conexiones espinales y componentes motores, o sea que va a tener dificultad motora, que serían esto, ¿sí? La zona, ¿okay? Y esto, lo que está en naranja o amarillo. Después tenemos el cerebelo cognitivo, que es del lobulillo 6, 7 y cruz 1 y 2, que sería todo lo que está en rojo. Y esto, lesiones déficit cognitiva, o sea, la lesión va a sufrir déficit cognitivo. Y el cerebelo límbico, que es el que está en azul, en la vermis, que está asociada al núcleo fastigial,
van a tener manifestación psiquiátrica de carácter afectivo y comportamiento social. Bueno, hice lo que pude. Es muy largo este libro, es más, me llevó un montón de tiempo. Y bueno, seguimos después con el otro capítulo que voy a hablar sobre el tálamo.